eh, dice que se concede un préstamo de 300.000 euros, duración 12 años, tipo de interés 8 efectivo anual, amortizable con cuotas de amortización semestrales constantes. Ujú. Aquí vamos a recordar que hay dos A involucradas en los problemas de préstamo, la A minúscula y la A mayúscula. Y la minúscula es lo que llaman el término amortizativo, que es la cuota que tú pagas en definitiva, Sí. y A es lo que se llama la cuota de amortización. Esto es lo que tú amortizas. Y A es la pequeña, es el término amortizativo. De notación, yo ni siquiera diría que española, diría que como hispana castellana, pues yo creo que en Latinoamérica lo llaman distinto. Y bueno, en el francés, en el préstamo francés, si nosotros ponemos aquí los dos préstamos más importantes, el francés y el italiano, ponemos aquí como una tablita. Este, una tablita aquí. En el caso del francés, que fue el que estuvimos viendo la otra vez, el término Mm. amortizativo es constante, las cuotas son constantes. Y entonces la cuota de amortización es variable, va variando, ¿no? Y lo que vimos fue que en la medida que el capital vivo va disminuyendo, la deuda pendiente va disminuyendo, la cuota de amortización va aumentando y los intereses que vas pagando va disminuyendo. En el italiano es el otro esquema, porque en el italiano lo que es constante es la cuota de amortización. Eso lo hace más sencillo, como vamos a ver ahorita. Mm. Y la cuota de amortización es constante y este término es variable. La, la cuota que tú pagas es variable. ¿Por qué es variable? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando nos dicen cuota de amortización semestral constante, nos están hablando que es italiano. Y bueno, Vale. luego viene la parte donde ellos buscan mezclar dos tipos de préstamos, etcétera. Dice, al finalizar el sexto año decide reducir su deuda a la mitad y pacta con el banco un sistema de amortización con términos amortizativos trimestrales constantes, manteniendo la duración y el tipo de interés. Y eso quiere decir que pasa de un italiano a un francés, ¿cierto? Mm. Ok. Sí. Y luego, bueno, viene el tipo de preguntas que son las preguntas que a tu cátedra le gusta hacer cuando quiere pues poner un problema que es de un nivel de dificultad mayor. Este era de mayor dificultad que el problema quinto que lo hicimos la vez pasada. Calcular la cuota de interés al final del octavo año y calcular el capital vivo al principio del décimo año. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita, lo primero que voy a hacer es que veamos para el sistema italiano cómo va variando la amortización, el capital vivo y los intereses en el tiempo, así como lo que hicimos para el francés. Las mismas ecuaciones, o sea, no las mismas, las ecuaciones van a ser distintas, las ecuaciones equivalentes para el caso del sistema italiano, ¿no? Están acá en la presentación número 8 de del material que a ti te entregaron. Este, el, el, la presentación 8 son los sistemas de amortización y aquí están los tres tipos de préstamos, ¿no? Mm. Nosotros vimos el francés y Sí. vimos las dos ecuaciones estas muy particulares que vale la pena aprendérselas por si acaso, que usaba
para demostrar cómo variaba la amortización. ¿Okay? Y ahora, con respecto a los otros, el cuadro del préstamo tipo americano es muy sencillo, porque en realidad lo que sucede es que en el préstamo de tipo americano la dinámica del crédito es así: tú debes C sub cero, el capital inicial, el principal lo debes, tu deuda crece en intereses, tú pagas los intereses y vuelves a deber lo mismo, y así sucesivamente está. De manera que aquí las en este caso las cuotas de amortización son cero excepto el último día. No el último día, pues el último pago. Porque el último pago si vas a pagar lo que debes de intereses y los. ¿Okay? Y bueno, aquí están. Estas son muy sencillas. Porque los términos amortizativos solamente son los intereses. O sea, son fijos. El capital por la tasa de interés. La cuota es fija, excepto la última, porque en la última paga el interés más el principal. El capital vivo, bueno, el capital vivo todo el tiempo es el mismo, porque nunca lo paga sino al final. Y las cuotas de amortización son todas cero, excepto la última. Este es muy sencillo, ¿no? Sin embargo, bueno, alguna vez lo prestan, hay algunos problemas con esto. ¿Sí? Entonces, Sí. pero es muy sencillo realmente. El italiano, que es el que nos interesa ver ahorita, en el italiano, me voy a llevar esto para allá, porque en el italiano las cuotas de amortización son periódicas, las A mayúsculas, y entonces en ese caso es muy sencillo calcular la amortización, porque la amortización simplemente va a ser el capital que tú debes al principio, el principal C sub cero, es igual a las n cuotas de amortización que tú vas a pagar, ¿cierto? Las Ujú. n cuotas que tienes Sí. acá. Entonces te queda esta fórmula que es muy sencilla, ¿no? Que es la fórmula importante, que A es igual a C sub cero entre n. Y ahí tienes la cuota de amortización. Si tú fueras a hacer el cuadro de amortización, es muy sencillo, porque la cuota de amortización la vas a poner siempre igual. Lo que va a cambiar es la cuota el término amortizativo, porque a esta cuota de amortización tú le vas a sumar los intereses. Y entonces allí, ¿cómo queda la relación? Eh, capital vivo o reserva matemática, recuerda también. Ajá. Esta es la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación. Es muy fácil, ¿no? O sea, Mm. la deuda pendiente en el periodo S, al final del periodo S, es la deuda pendiente inicial menos las S cuotas por A que has pagado. Y ya tú sabes que A es C sub 0 entre N. ¿Ok? Entonces, en este caso, este sería el método retrospectivo. Si tú quieres calcular el capital y tú llevas ese periodo, simplemente tú al capital inicial que te prestaron le vas a restar las S cuotas. También podrías calcularlo mediante el método prospectivo. Estas ecuaciones que tienes aquí son las ecuaciones equivalentes al método retrospectivo, prospectivo y recurrente en el caso del italiano. ¿Okay? Vale. Y lo otro que hay que saber es lo siguiente, que también está aquí, y con esto terminamos y vamos y resolvemos el problema. Lo otro que hay que saber, cómo varían los intereses, cómo varían los términos amortizativos. Entonces están estas otras ecuaciones que no sabemos si las vas a tener que utilizar. Estas ecuaciones son equivalentes a las que vimos con el préstamo francés. Son más sencillas.
y bueno, no sabemos si vas a tener que utilizarlas, pero hay que tenerlas presentes. O sea, esta presentación hay que entenderla, que no es muy difícil y ya está. Vale. Entonces, eh, entonces aquí eh, aquí está, ¿verdad? ¿Cómo son las cuotas de interés? ¿Cómo varían los intereses? Bueno, nosotros estamos viendo aquí que como el capital que tú debes en el periodo S es el capital que debes en el periodo anterior menos la cuota de amortización que fija A, cuando tú calculas el interés por el capital, para calcular los intereses te va a quedar esta ecuación, ¿no? Y entonces sencillamente de esta ecuación tú puedes ver esta que está aquí, que es la importante, que lo que te dice es que los intereses en el periodo S más 1 son los intereses en el periodo anterior menos I por A. Es decir, los intereses van disminuyendo como una progresión aritmética. Aquí no hay progresión geométrica, sino de aritmética. Igual los términos amortizativos, porque los términos amortizativos en general, siempre, por ejemplo, A sub S es los intereses más A. A es la cuota de amortización es constante. Y aquí lo único que hace es sumarle los intereses. Si estos intereses van disminuyendo, los términos amortizativos van a ir disminuyendo. ¿Qué es lo que está acá? Aquí tiene, de esta ecuación le suma a los dos lados y tiene el término amortizativo en el periodo S más 1 es el término amortizativo en el periodo anterior menos I por A. Vale. Los intereses van disminuyendo, las cuotas van disminuyendo porque los intereses van disminuyendo y la cuota de amortización se mantiene constante. Vale. Entonces, dicho esto, si volvemos al problema, ¿no? Lo primero que nos dicen es, se concede un préstamo de 300.000 euros, duración 12 años, tipo de interés 8% efectivo anual, cuotas de amortización semestrales constantes. Al finalizar el sexto año, decide reducir su deuda a la mitad. Entonces, volvemos al problema. Volvemos al problema, ¿no? Al finalizar el sexto año. Al finalizar el sexto año, decide reducir su deuda a la mitad. ¿Cuál es la deuda que tiene? 300.000. Así que la mitad sería 150. ¿Ok? Son 12 años y son exactamente 6 y va exactamente. Debe 150.000. Es muy sencillo, ¿no? El capital vivo es la mitad, 150.000. Entonces, no es difícil, ¿no? De esto, va a reducir su deuda, se ganó la lotería, paga 75.000 y se queda con una deuda de 75.000, para la cual contrae otro préstamo. Fíjate que prácticamente el conocimiento que se tiene del préstamo tipo italiano es utilizado al principio del problema y ya está. No, pero el capital vivo no serían 300.000 y la mitad 150.000. No, pero el capital vivo, recuerda, el capital vivo al cabo de los 6 años es 150.000. Ah, vale. Claro, porque estamos hablando, sí, el capital vivo al principio es 300.000, pero si tú tienes aquí, son 12 años realmente. Son 12 años el préstamo inicialmente contraído, ¿no? Aquí Sí. 1, 2, y esto sigue así hasta la cuota 24, 23, 24. ¿Por qué 24? Porque dicen que son semestrales. Se está pagando semestralmente. Sí. Okay. Pero como te lo pusieron muy fácil, porque te lo pusieron justamente a los 6 años, que es la mitad,
Entonces no hay ni siquiera que calcular. Porque si te lo hubieran dicho, que te digo yo, al finalizar el tercer año, bueno, entonces tú tendrías que haber, las cuotas de amortización, en este caso A, vendría a ser, las semestrales, vendrían a ser, disculpa, 300.000 entre los 24 semestres que corresponden a los 12 años, ¿sí? Sí, Y esa cuota, y si te hubieran dicho, por ejemplo, al noveno año, entonces, bueno, tú tendrías que esta cuota multiplicarla por 18, porque al cabo de 9 años tú vas a haber pagado ya 18 cuotas, y entonces la deuda viva, el capital vivo, la deuda pendiente habría sido 300.000 menos 18 por esta cuota. ¿Me estoy explicando? sí, ¿Ok? sí. Pero lo Vale. que pasa es que en este caso, los 6 años son exactamente 12 cuotas, ¿no? La mitad de Sí. las 24. Entonces te quedaría que el C, voy a ponerlo, C su 12. ¿Por qué es 12? Porque lo tenemos que contar en semestre. Vendría a ser el C su 0, que es 300.000, menos S por la... Y esta es la ecuación que estamos aplicando cuando decimos que la mitad, ¿no? Sí. Porque esto Sí. sería, esto sería 300.000 menos 12 al cabo de 6 años por, aquí tienen, entre 24 y por 300.000, y por supuesto te queda la mitad, ¿no? Mm. 150.000. Eso es lo que tú, cuando ella decide que va a cambiarse de préstamo porque fue al hipódromo La Zarzuela y su caballo le ganó un premio. Y entonces ella paga 70.000 y se va a quedar con un préstamo de 75. Paga 75.000 y se queda con un préstamo, o le pide al banco ahora un préstamo de 75.000. ¿Entiendes? Vale, sí. Ahora entra un nuevo préstamo. Ahora entra un nuevo préstamo que es tipo francés, mismo interés, mismo interés, misma duración, es decir, que es entonces misma duración con relación le faltaban 6 años, ¿no? Duración Ujú. 6 años, ¿ok? Este es el próximo préstamo. Finalizar el sexto año, decide reducir su deuda a la mitad y pacta con el banco un sistema de amortización con términos amortizativos trimestrales constantes, manteniendo duración y tipo de interés. Ujú. El tipo de interés, vamos a ponerlo aquí, vamos a anotarlo porque lo vamos a necesitar, es 8% efectivo anual, no nominal, efectivo anual. ¿Ok? Y ahora las cuotas van a ser trimestrales. Trimestrales. ¿Ok? Entonces, ya teniendo todas las características del préstamo, nosotros podemos calcular lo que sea. Podemos calcular la cuota, por ejemplo, la cuota la vamos a necesitar. Sí, ¿No? La cuota la vamos a necesitar. Entonces podemos sí. calcular la cuota. Ujú. Las cuotas son trimestrales. Ujú. ¿Cómo la calcularíamos? Esa la sabes, la sabrías, ¿ok? El nuevo Sí, préstamo, el monto es 75.000. Ujú. sí. Ok. Sería... Hay que calcular el interés. Ah, Si lo sí, vas a... ya lo he calculado. ya lo has Me calculado. da El trimes- 0,0194265. ujú, el trimestral, ¿no? Sí, Te da el interés trimestral, o con el trimestral te da 0,194265. 0,43. Vamos a suponer que lo dejamos aquí, cuatro Vale. cifras, cuatro cifras significativas. Está bien, porque por 4 a esto suma un poco menos de 8, que es el efectivo anual. Pero ya tú Ujú. sabes que
el efecto de la capitalización compuesta. Entonces, Sí. bueno, calcula la cuota. Vale, ya está, creo. ¿Cuánto te da? 18.212,42. No. La trimestral. No creo, Sí. no creo. No puede ser, no tiene sentido. A ver, no tiene sentido. Porque si eso fuera así, fíjate tú, si eso fuera así, 18 Ya. mil trimestral, tú estarías pagando 72.000, la cuota 4 en el primer año ya serían 72.000. Por 6 estarías Ya. pagando demasiado. Es importante saber, o sea, tienes que, a lo mejor tienes que ponerte a hacer problemas sencillos solamente para chequear que calcules bien. ¿Ok? Porque aquí, Vale. acuérdate que, acuérdate que cuando es préstamo, la ecuación que vas a usar es la del valor actual, ¿cierto? Sí. Valor actual. Valor actual es el término amortizativo contante por este coeficiente A y N. Ujú. Okay. Aquí N es, Cuatro, ¿no? ¿qué N usaste? Ah, no, 4 no. ¿Cuánto? 24, 24, ¿verdad? 24, claro, porque Ah, pues a lo mejor tengo mal son eso. 6 años más, 24, Vale, N sí. 24, son trimestres. El interés lo tienes bien. Sí. El interés sí lo tienes bien, porque el interés es el 1.943%, hablando en porcentaje. Ujú. ¿Ok? Esto está bien. Entonces, acuérdate cuál es. El valor del préstamo en ese momento es 75.000, o sea, todas tus cuotas que tú vas a pagar, las 24 cuotas que tú vas a pagar, cuando las reflejas en el año cero del préstamo debe ser igual a lo que te están prestando. Esa es la lógica, ¿no? Y aquí tienes Sí. A, y aquí tienes esto, que esto es, recordemos que esto es, vendría a ser en este caso 1 menos 1 más I a la 24, que esto lo hago yo con un solver, ¿no? Y claro, sobre Ujú. I, sobre I. Sí. ¿Dónde te equivocaste, crees tú? ¿En el 24? Es que sí, no, me equivocaba porque en el tiempo, en vez de poner 4, o sea, en vez de poner 24 he puesto 4. Ah, claro, sí. Entonces ahí fíjate que tiene sentido, Entonces, porque ahí me he más o menos, equivocado, claro. Ok. creo. Sí, debe ser eso, claro, obviamente, obviamente, obviamente. Porque lo que estás es pagándolo en un año, no en 6. Mm, ya. Bueno, esa cuota la vas a recalcular o para no perder tiempo te la doy. Vale. Esa cuota, claro, yo lo hago es con un solver que me da todo muy directo, ¿no? Pero A nos da aquí, a mí me da 3.939, Sí. 3.939,64. Sí, eso me ha dado Claro, luego. que tiene más sentido. ¿Eh? Porque tú tienes que saber, no seguir, sino pensar rápidamente, Ya. ¿no? Oye, 18.000, no puede ser. Voy a pagar 24 cuotas de 18.000 para pagar un préstamo de 75.000 si los préstamos fueran de usurero que te estuvieran prestando al 150% o algo así. Pero el Vale. interés es el 8% apenas, un interés Ujú. relativamente pequeño. Entonces, bueno, esta es la cuota. Ahora viene el problema, ¿no? Lo que nos piden, ¿no? ¿Qué nos piden? Nos piden calcular la Sí. cuota de interés al final del octavo año. Entonces, aquí es donde viene, donde tenemos que usar o el método prospectivo o el... Sí. Porque, ajá, cuando vamos a calcular aquí, cuando vamos a calcular al final del octavo año, o sea,
me piden, finalizando el octavo año, cuáles son los intereses que pago en esta cuota que está aquí. Eso es lo que me están pidiendo, Sí, ¿no? Los intereses en sí. esta cuota. Ujú. Los intereses en la cuota esta del octavo año, en esta que está aquí, ¿no? Porque aquí son Sí. 4 cuotas, estamos suponiendo que es pospagable. Entonces al final del año 7 llevas 4 cuotas, al final del año 8, bueno, llevas 3 cuotas y vas a pagar esta, ¿no? ¿Cuáles son los intereses aquí? Pero tú sabes cómo calculamos esos intereses. Em, no. Necesitamos, porque acuérdate que el interés siempre, vamos a regresar, el interés siempre, cuando tú hacías la tabla, acuérdate que el interés tú lo calculabas, la parte del interés, tú la calculabas con el capital, la deuda pendiente o el capital vivo de la fila de arriba, de la fila anterior, ¿de acuerdo? Entonces nosotros Sí, necesitamos sí. calcular cuánto es la deuda pendiente aquí. Ah, Claro, porque ya. con la deuda pendiente aquí tú la multiplicas por la tasa de interés y vas a tener la Ujú. porción de tu cuota que corresponde a los intereses. Acuérdate Vale. siempre que A en un francés es los intereses más la cuota de amortización. Y este interés que está aquí se calcula con la deuda que tengo del periodo anterior. Yo no sé si tú estás familiarizada con esta notación. Cuando yo pongo aquí un subíndice S-1, estoy significando que esa es el capital que debo en el periodo exactamente anterior. Y eso va multiplicado por Ujú, I. vale. Por eso es que aquí Ujú. necesitamos necesitamos la deuda en 7. Si llamamos a esto C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, necesitamos la deuda pendiente en C sub 7. ¿Sí? Vale. Ok. Sí, Entonces, ok, sí, sí, entonces lo para entiendo. calcular C sub 7, bueno, esto era simplemente para el cálculo de la cuota. Ya. Para calcular C sub 7, recuérdate que tenemos todos los métodos. Tenemos Sí. los 3 métodos aquí para calcular esto, ¿no? El recurrente, que ya tú Ujú. sabes que no es el... Uy, un momento, voy a poner. Entonces, para calcularse sus 7, tengo los 3 métodos. El recurrente es de interés para comprender cómo van evolucionando las cuotas y los intereses, y es el que directamente no es la palabra más correcta, implícitamente, sin tú decirlo, el que tú estás usando cuando construye la tabla de amortización. Pero que aquí no es práctico. Ujú. ¿Sabes? Tendrías que aplicar, Ya. empezar con C sub 0, ir calculando los intereses, la cuota de amortización, disminuyendo la deuda, tendría que hacer eso 7 veces. Ya. Siempre hemos usado el retrospectivo, pero Ujú. también podemos usar el prospectivo, que en este caso es más directo, porque si tú has pagado aquí, estás en la cuota 7, estás en la cuota 7, tú puedes calcular esto como retrospectivamente o puedes calcularlo como lo que te falta por pagar. O sea, todas estas cuotas que están aquí, ¿cuántas cuotas faltan por pagar? Faltan por pagar un número de cuotas tal hasta finalizar. Y todas estas cuotas que todavía no has pagado, por eso que se llama, porque es el futuro, todas estas cuotas que todavía no has pagado, tú mediante una fórmula las puedes traer acá y ese es lo que debes en ese momento. ¿Cierto? Eso es lo que hemos hablado, Ujú. ¿no? Vale. Eso es lo que debes en Sí, ese momento. O sea, porque lo que tú sí. debes en el momento, si como el préstamo está bien calculado, lo que debes al final de en la cuota 7, lo que debes en la cuota 7 es, es digamos, el valor de lo que debe o también es el valor de lo que te falta por pagar. ¿Me estoy explicando? Exactamente. Esa Sí. es la clave.
Sí, Entonces sí. aquí Mm, más fácil es vale. calcularlo así. Es decir, ahora, si son 24, ¿cuántas te faltan por pagar? 17. Entonces tú pudieras decir que ese sus 7 es sencillamente las cuotas tienes, porque tienes, ahora tienes A, la tienes por el A de 17 con el interés, que ya tú sabes cuál es. ¿Me estoy explicando? Sí. Este es el Sí, prospectivo. sí. Siempre usamos el retroprospectivo. Sí, yo es que lo he hecho, Ah, bueno, lo he adelantado con por ese, cualquiera de los con dos. el Pero yo te estoy dando el retrospectivo. otro para que lo veas también. Vale. Suele dar, no, ¿Y tiene suele que dar lo dar. Si mismo? no ¿O da, da un poco? tenemos algún error. El Vale, retrospectivo sería, el vale. retrospectivo sería al revés. Sería los 75.000 llevados acá, que sería uno más los intereses trimestrales a las 7, Sí, ¿no? Menos, en este caso sería el valor final, sí, sería el índice S de estas sí. 7, de estas, eh, de las 7 cuotas al interés. Fíjate que aquí usa, en el retrospectivo usa S y en el prospectivo usa A. Si lo entiendes por qué, ¿no? Vale. ¿Y el interés lo pasas? O sea, ¿pones el interés Bueno, efectivo nosotros estamos anual? trabajando con el interés trimestral, ¿no? Aquí todo esto va trimestral, trimestral. Fíjate Vale. que te estoy hablando de 17 cuotas trimestrales. Todo está Vale, y como en ese está el 7, aquí está o el sea, los 7 7 porque años. aquí, fíjate, ¿cuál es la diferencia? Que se refleja el valor de lo que tú deberías, de estos 75.000 llevados para acá, menos el valor final de todo lo que has pagado hasta aquí. Bueno, que no puse mucha y es mentira, eran apenas 7. Sí, Ahí me equivoqué. Pues, ya. Ahí serían 7, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estas 6. Por eso es, pero el valor final, o sea, en este caso tú agarras todas estas 7 cuotas que has pagado, aquí tienes, bueno, 7 tienes que incluir a esta, llevadas a ujú. este punto. Entonces, ¿cuánto debes? Bueno, Vale, debo el monto del préstamo, porque tú, entonces el eh, eh, interés ahí que lo haces también con trimestral, no, aunque porque estés no es por hablando por año. años. Esta O sea, parte, no señor, esta parte pero son al final, cuotas trimestrales. Tú estás usando la fórmula del valor final de la, ¿no, verdad? A por S, pero para reflejar cuál es el monto que tú has pagado. O sea, todas estas cuotas trimestrales, estas 7 cuotas trimestrales que has pagado, ¿cuánto valen aquí? Y por eso es que usas S. Y el interés sigue siendo ujú, el vale, trimestral. Es más, y este también es vale. trimestral. Yo Aunque ese sea estoy 7. contando todo en periodos trimestrales. Estoy llevando Vale, este principal, 75.000, lo estoy llevando. ¿Cuál sería el valor equivalente al cabo vale, del séptimo trimestre? Y lo estoy llevando acá. Uno más I, fíjate que este I es el trimestral. vale. Este es el trimestral, todos son trimestral. Tú estás trabajando en trimestre. Porque lo que tú tienes, Ujú, Jimena, es que ser coherente, consistente. Estás trabajando en trimestre. Cuenta las cuotas en trimestre. No cuentas, no cuentas 6. Son 7 más 17, 24. Todo es ya, trimestre. Fíjate, aunque nos tome algo de tiempo, vale. pero ya que tú lo hiciste por acá, también esta, para que tú te convenzas a ti mismo que da igual. ¿Y por qué tiene que dar igual? Porque en cualquier punto que tú calcules el saldo de ese préstamo, te tiene que dar igual. Vale, vale, ya está. ¿Cuánto te dio?
Por los dos lados te dio. Sí, me dio las dos cosas Fíjate igual. cuánto. Me dio 56.575,60. Perfecto. A mí me da 56.575.43. Creo que usé un decimal más. Pero bueno, ya Vale, tenemos, ¿no? Ahí te das vale, cuenta. Y lo importante es entenderlo. Eso es finanza. Finanza es eso. En cualquier punto tú vale. puedes hallar el saldo de ese préstamo y siempre, ¿no era? Es como que si tú cada vez que pagas una cuota se estuviera renovando el préstamo. El monto de la deuda cambia porque ya debes menos. Y, y el valor Ujú. actualizado de todas las cuotas que te faltan por pagar a ese punto te debe dar exactamente lo que debes en ese momento. Por eso que es el prospectivo. Vale. Efectivamente, C7 nos da. C7 nos da. Entonces, ¿cuáles son los intereses en la cuota del año 8? Ajá, sí. Ah, voy. 4.606,05. Pero yo no lo tengo, ¿no? En realidad, pero me imagino que multiplicaste este monto por I, me imagino que multiplicaste por 1.9427 entre 100, que es lo mismo, ¿no? No, No, multiplicaste me he confundido. 1.943, o No, sea, estamos, que, es que lo he hecho sin el 1. sí, pero no lo O puedes sea, hacer sin bueno, él. sí. No por eso, Vale. no, a ver, a lo mejor lo que hiciste es, primero déjame aclarar algo, ya, un momentico, déjame aclarar algo porque es que nosotros estamos Vale. trabajando, es aquí, no así. Este es en porcentaje, lo divides entre 100. Vale. O Ujú. por unidad de una vez es 0.01943. Bueno, me ha cambiado un poco Pero el lo resultado. multiplicaste por este, ¿no? No, ya que tenía que multiplicar por los No, años. no. Es que ahí Pero el tiempo me lío un el poco porque tiempo no. Tú lo que tienes que entender. como me lo pide en el año 8, pues creía que había que No, calcularlo porque es con que años. no, porque tú tienes que entender cuál es la lógica. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica del préstamo francés? Estás acá, ¿ok? Debes Ujú. este monto. Entonces, y aquí está la cuota 8. Entonces, ¿qué te dice la teoría? La teoría te dice que los intereses suben. Chan. Y cuando tienes aquí la deuda, un poco antes, cuando tienes aquí la deuda es C sub 7 más I por C sub 7. Esa es la deuda. Ujú. Entonces, estos son los intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, vuelvo a decir, tú tienes una cuota A. Y esa cuota A, ¿qué cancela? Esa cuota A cancela dos cosas. Los intereses, ¿m? O sea, I por C sub 7, y Sí. luego esto que te queda acá, que va a ser la amortización del préstamo. Esto es lo que tú vas a bajar el préstamo. Esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, aquí tú estás calculando Sí. el interés que generó esta deuda que tenías al final del trimestre séptimo durante el trimestre octavo. Solamente un trimestre. Claro, ¿entiendes? Vale.
Y que siempre, eso es lo que hace también en Sí, la hoja Excel. Eso es lo que hace en la tabla de amortización, ¿te recuerdas? La tabla de amortización, sí, no, tú tenías sí, aquí, sí. tú, en la tabla, en la hoja Excel, tú tenías acá, un momentico, eh, tú tienes aquí, está, ajá, y tú arrancas. Primera vez, solamente tienes un valor aquí. ¿Qué valor tienes? C sub 0. ¿Ok? Entonces viene la primera cuota. Aquí vienen las cuotas. Viene el primer año. ¿Ok? Viene el primer año. Que es el año 0, viene el primer año. ¿Qué calculamos? Interés. Ujú. Bueno, creo que primero poníamos cuota. Déjame poner primero cuota. Aquí va cuota. Bueno, aquí van las A, en Ujú. este caso son fijas. Las A minúsculas son fijas. Aquí van las A. Aquí van las A minúsculas. Aquí van los intereses. ¿Ok? Ajá. ¿Sí? Esta era los intereses. Después venía la, la amortización y después venía el C sub S. ¿No? Entonces, ¿qué hacías tú? ¿Cómo calculabas tú este que está aquí para calcular la amortización? ¿Cómo calculabas tú este que estaba aquí? Este lo calculabas tú, la primera vez era C sub 0 por, Sí, por el interés por el pequeñito, ¿no? interés. Que corresponde al interés. Sí, Estás trabajando, son cuotas trimestrales, el interés es trimestral, lo estás aplicando un solo trimestre. vale. Sí, ya lo entiendo. ¿Ok? Ya lo entiendo. Y entonces, claro, ¿cómo te queda, cómo dijimos Ujú. que te quedaba lo que amortizaba? Lo que amortizabas era A menos esto, A menos este interés, correcto. Aquí Claro. venía A menos C sub 0 Ujú. por I. Porque cuando tú Ujú. pagas la cuota, tú estás pagando intereses y amortizando capital. Y esto era, y entonces, ¿qué venía acá? Este monto que estaba acá, que era que era el ASU 1, este era el ASU 1. Este es el ASU 1, es lo que amortiza la primera vez. Entonces venías acá y decía, al final, este C sub 1 es Vale. C sub 0 menos A sub 1. Y luego seguías lo mismo, aquí, A fijo. Viene el segundo año, no importa que repasemos porque si tú te sabes construir la tabla de amortización es porque esto es lo mismo. Viene el año 2, la cuota es la misma, pero ahora aquí vas a aplicar el interés sobre la deuda que está viva y la deuda que está viva ahora es C1 por I. Siempre que vas a aplicar un trimestre, en este caso, porque estos trimestres, o si estás pagando en meses a meses, o si estás pagando en semestre a semestre, o si estás pagando en año a año. Es un periodo, ¿sí? ¿Y qué vas a Vale. tener ahora? Ahora vas a Ujú. tener A Sí, menos C sub 1I. Este ya es el A sub 2. Es lo que amortizas ya en la segunda vez. Y aquí, bueno, y aquí ahora viene C sub 1 menos A sub 2, que va a ser lo que debes después de haber pagado ya dos cuotas, y así sucesivamente sigue. ya. Vale. Entonces, aquí multiplicas Ujú. por esto. ¿Cuánto Vale. te da? Claro. Ahora me da 10.990,68. Mm, tanto. Me parece me parece Voy a muy volverlo a grande. hacer por si acaso. Ah, no, perdón, perdón, perdón. 1099, que le suma un cero. Mil No te noventa y puedes nueve coma equivocar, sesenta y ocho. porque es que si te equivocas en estos cálculos ya lo echas a No. perder todo. Se echa a perder todo porque ya lo que vas a usar
Primero, pues, a lo mejor ese dato lo usa para otra cosa en el futuro. Si es el cálculo de una cuota, sobre todo el cálculo de la cuota tiene que estar impecable. Porque como el cálculo de la cuota está mal calculado, si vas a usar el método Ya. retrospectivo o prospectivo, no te va a dar, porque estás usando una cuota que no es. La tabla de amortización no te va a cerrar. ¿Te acuerdas que la tabla de amortización te tiene que cerrar? Ya. ¿Cerrar qué quiere decir? Que cuando llegues a la última cuota, aquí debe tener un valor muy cercano a cero. Si te calculaste en la cuota, por supuesto, eso no te va a cerrar. Ya No pierdes cierra. Ya. prácticamente el problema. ¿Ok? Entonces, aquí le estaba poniendo un cero más. De nuevo, ¿por qué yo lo sé? Porque yo no lo había calculado. ¿Por qué yo lo sé? Porque no tiene lógica. Que te vaya a pagar de interés 10.000 en un trimestre. O en un préstamo que viene de 75.000, que ya en ese momento, fíjate, ya en el trimestre séptimo, ya él ha disminuido su deuda de 75.000 a 56.000. Ya debe esto. ¿Okay? Bueno, finalmente, esto dio entonces, esto te dio 1099, ¿cuánto? 1099, 0,68. 068, ok. Prácticamente 0,68 es prácticamente 1. Bien. Ok, ¿qué viene lo otro? ¿Qué venía lo otro? Calcular el capital vivo del principio del 10º año. Más de lo mismo. Claro, aquí qué fue qué es lo que pudo haber confundido a la gente, que le pidió un cálculo de intereses. Lo que te está pidiendo lo que te está pidiendo Ya. es, fíjate lo que te está pidiendo, que en la cuota del 8º año, porque esta es la cuota, esto que tienes aquí, bueno, todas las cuotas son fijas, pero estamos en el octavo trimestre. Aquí estamos parados en el 8º trimestre. Y lo que te está pidiendo es de esa cuota que tú estás pagando en el 8º trimestre, ¿cuántos son los intereses? ¿Y cuánto es la amortización? Te pudo haber preguntado también la amortización. Ya. La amortización habría sido el A, que siempre lo tenemos, menos los intereses. ¿No? Esto aquí. Sí. Ok. Hubiera sido el A menos los intereses. ¿Ok? Los intereses. Bueno, aquí nos pide el capital vivo al finalizar, al principio del 10º año, o sea, se supone que ya has pagado los 9 años, entonces es más de lo mismo, ¿no? O sea, capital vivo, o sea, que es lo mismo que deuda al principio del 10º año. O sea, se supone que ya hemos pagado 9 años. Ya pagamos la última cuota del 9º año. Entonces, esto es lo mismo, prospectivo. En estos casos, ¿por qué no usábamos tanto el prospectivo la vez pasada? Porque en algunos de esos casos no nos daban la duración del préstamo. Si no te dan la duración del préstamo, no lo puedes hacer. Pero en este caso tú tienes la duración Vale. del préstamo. Entonces, tú tienes aquí, estás en el año noveno. O sea, está arrancando el 10º, está el 10º y está el 12, ¿no? Del tiempo del problema, ¿no? Sí. Ok, entonces, el capital vivo al principio del 10º año, o sea, ya la cuota esta entró, ya esta cuota entró, o sea, entonces, ¿cuántas cuotas te faltan por pagar? No, son trimestrales. 2. 6. Trimestrales, ¿No? 4. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y último trimestre. Mentira, 8. son 12, Vale, ¿no? sí. Sería, sí, disculpa. Sí. Son 8 en realidad, sí. 8. Sí, son 8 porque este sería el 8. año 8. 11.
Esto es pura cuenta de esta. Y aquí está tu año 12, ¿no? Y aquí están tus otras cuatro, Claro. porque las está considerando a final de trimestre. Ok, Ujú. entonces, si tú haces C aquí, acabo el año 10, que como lo estás, acuérdate que este es el año 10, pero vamos a contarlo en trimestres a partir de cuando nosotros comenzamos. Recuerda que esto lo comenzamos en el año sexto, ¿verdad? ¿Sí? Y esto eran Sí, 24 sí. cuotas trimestrales, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Ujú. Claro. ¿Qué es lo que sucede al principio del año 10? Que me faltan estas 8, ¿no? He pagado ya, he pagado 3 años, he pagado 12, he pagado el año 7, el año 8, el año 9, el año 10. He pagado 4 por 4, 16, ¿no? He pagado Sí, 16. Aquí, sí. fue fácil de separar. Hemos pagado 16 cuotas trimestrales. Nos faltan por pagar 8. Eso es lo que tenemos que saber. A mí me parece que con el prospectivo es más fácil. Simplemente sería Sí. lo voy a poner como debería ponerlo. Yo aquí veo, te pongo los años, pero realmente para contar el periodo tú debes, no sé si me explico, contarlo en trimestres, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, como lo hice aquí, fíjate que Vale. aquí te dije, Ujú. ¿qué te dije aquí? Séptimo trimestre. En realidad este préstamo están pensando Sí. aquí es donde este préstamo comienza. El año cero es el año 6. ¿Ok? Entonces fíjate cómo usamos C-7. ¿Qué era C-7? La deuda después de pagar el séptimo trimestre, ¿cierto? Esa era la deuda. Sí. ¿Ok? Entonces ahorita sería, sería C sub 8 y continuaría con C sub 9, C sub 10, C sub 11, C sub 12, C sub 13, C sub 14, C sub 15, C sub 16. Si somos consistentes, pues, si lo queremos poner así. C sub 16 sería igual a la cuota que siempre la hemos tenido, que es 3.939 Sí. puntos. Lo que te digo a ti, que lo que pasa es que 3.939.64 por el A, que corresponde a las 8 cuotas que faltan, y el interés es ese interés, el interés 1.943 en porcentaje. Yo me podría decir que, imagino que tú estás calculando, que me imagino que tú estás calculando, ¿Eh? ajá. Estoy cal- Sí, estoy calculando, estoy calculando. O sea, he calculado primero el retrospectivo y ahora voy a hacer el Bueno, para, prospectivo para, para bueno, pues para practicar y darte acostumbrarme a cuenta hacer. y ratificarte a ti misma que los dos, le dan lo mismo. Ok, Sí. Y porque me está claro, gustando más pero el vuelvo a decirte, el prospectivo para este prospectivo caso. siempre lo puedes hacer cuando sabes la duración del préstamo. O sea, ya tú tienes determinada cuántas cuotas van a Ujú, ser, cómo va a ser, para que ujú. algunos problemas, sobre todo en los problemas eh,
de interés variable, algunos tipos de problemas, tienes que ver, como no sabes cómo te van Sí, a cambiar los intereses a futuro, solamente puedes ver para atrás. ¿Me estoy explicando? Mm, mm. sí, 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 ya entiendo. Vale, a ver. Me dan distinto, o sea que alguno he hecho mal. El prospectivo me da 53.765,09. ¿Y el otro? ¿No lo has hecho? ¿Y el prospectivo? Sí, el otro me da 47.886,81. Mm, O sea, alguno tengo que tener mal, ¿no? los dos. O los dos. Los dos. Los dos. A ver, pero Vale. vamos a ver por qué. No sé. A ver, yo lo voy a chequear aquí. Ujú. Apps, finanza, enter. Enter. Ajá. Ya lo tengo yo aquí, lo había hecho y es 1.94. Ah, porque yo lo estaba haciendo. Entonces, en este caso voy a hacer como si debemos 8, ¿no? Ok, 8. N es 8, pues estamos calculando esto. Estoy calculando esto. Ya va, Sí. PMT, ok, entonces el PMT es, ahí va, acá, tengo que meter la cuota. Este es un solver, 3 9 3 9.64. Y nosotros vamos a calcular es el valor presente. Entonces, y esto que se pone aquí es en cuando es por pagable y begin cuando es prepagable. Al final o al principio, pero aquí no es. Ujú. Y bueno, no te voy a explicar este solver porque para qué, ¿no? Entonces me pongo aquí al principio porque el valor que estamos calculando es el valor presente de esas 8 cuotas que me faltan por pagar. Doy aquí y doy acá. Sí. A mí me da 28.930,79. Vale. Pues no sé. Mm. ¿Y el retrospectivo qué fórmula pondrías? Es que yo creo que me En el confundo en los retrospectivo, tiempos, a ver, primero porque aclararte 16, ¿por qué? Porque ya yo estoy contando los pe- las, ya, sí, porque le restan ya los yo estoy 8 que quedan, contando ¿no? las cuotas, son 6 Ya. años y son 24 cuotas, ¿no? Y entonces, claro, porque eso es Ujú. 6 años, ajá, Sí, porque los sí. 6 años vienen de atrás, o sea, lo que pasa es que ella enreda, o ellos enredan, al finalizar el 10.º año, sí, pero en el 10.º año ella está tomando en cuenta toda la historia de la pregunta. La pregunta es que al principio eran 6 años, Ujú. ¿no? ¿Te acuerdas, no? El crédito era 12, pero al Sí, año sexto pagó sí. la mitad de lo que debía y pasó a otro crédito. Entonces, claro, el año sexto del problema es para nosotros el año cero. Y como estamos en trimestre es más fácil para no confundirse. La retrospectiva sería así, 6.16 sería el préstamo en ese momento que era 75.000 por uno más el I Sí. trimestral elevado a la 16, ¿no? Porque sí, porque tenemos que llevarlo del año aquí al, ¿no? ¿Verdad? Son 1, 2, 3, 4. Este es año 7. 1, 2, 3, 4. Este era el año 8. 1, 2,
3, 4. Este es el año 11, suponiendo que aquí comienza el 6. 1, 2, 7, 8. Este era el 9. Este era el año, te estoy poniendo aquí en años, 7, 8, 9, y aquí viene 10. Aquí está. Y aquí fue tu préstamo. Aquí fue tu préstamo. Aquí a ti te dieron los 75,000. Y aquí están las 16 cuotas que han pasado. O sea, tú tienes que llevar esto de aquí para acá, porque lo estás calculando aquí. Aquí tiene que ir 16. Menos el efecto. Es que yo había puesto 10. Es que te confundes porque te confunden los años. Tú tienes que ver es el préstamo. Jimena tiene que ver el préstamo. Es que en el otro, en el apartado A nos pide del año 7 y lo ponemos con el año 7, o sea, lo ponemos 7. Bueno, lo Es que no ponemos sé, con me el lío un año, montón. lo O ponemos con sea, el año en el 7 apartado porque A, fueron 7 trimestres. Porque las cuotas, si te pongo las cuotas aquí, te preguntaban cuál es el interés al finalizar, a lo mejor lo hace a propósito, cuál es el interés al finalizar el año 8. Primero primero hay una circunstancia que tienes que tomar en cuenta, que en la historia del problema, este es el año 6. Aquí han pasado 6 años antes. Pero después tú lo que tienes que ver es tu sí. préstamo. Para tu préstamo, este es el año 0. Aquí te dieron tus 75,000. Yo te estoy contando aquí las cuotas. ¿Por qué puse Sí. 7? No por el año, porque aquí hay cuota 1, cuota 2, cuota 3, cuota 4, 5, 6, 7. Yo estoy contando en trimestres. Vale. Yo te recomiendo que tú agarres ya tu préstamo en función de si son meses, si son semestres, si son trimestres, y tú cuentas tu cuota. Entonces, claro, coincidió. Calculamos el C7, que era la deuda al cabo de los 7 trimestres. ¿Por qué 7? Porque el séptimo trimestre era el último antes de llegar aquí a la cuota 8, que corresponde, da la casualidad, con el año 8 de la historia del problema. Pero luego viene la cuota 9, 10, 11, 12, y estás en el año 9. Han pasado 3 años de tu préstamo. Estás en el año 9 de la historia del problema del examen. Pero a ti te han pasado 3 años. Y luego viene 13, 14, 15, 16. Y aquí, comenzando el año 10, ¿ok? Aquí final, este fue, ¿entiendes? Este fue el año, primer año, arranca el año 7, ¿no? ¿Verdad? Arranca el año 8, arranca el año 9, ajá, te lo piden aquí. Aquí te están pidiendo al finalizar el año, al iniciarse el año 10. Fíjate cómo te dice, porque te tiene que aclarar el principio del 10º año. Porque acuérdate que aquí, como entra una cuota, es diferente la deuda aquí antes que después. Es diferente, pero cuando ella te dice al principio del 10º año, ya han entrado 4 años completos. Han entrado 16 cuotas. Vale. Entonces aquí va. Aquí iría ahora, bueno, aquí ahora ¿qué va? Ahora va, como tú agarraste este préstamo y lo trajiste hasta acá, ahora viene el efecto de lo que has pagado. ¿Qué es lo que has pagado? Has pagado estas 16 cuotas. Has pagado estas 16 cuotas. Tienes 16 cuotas que has pagado. Todas esas 16 cuotas, cuando tú las llevas, pues tú las podrías llevar una por uno, pero eso es lo que no se hace, para eso que está en la fórmula. Todas estas 16 cuotas se reflejan aquí como el valor final de estas 16 cuotas aquí. Y entonces aquí va ese 16 al mismo interés trimestral. ¿Por qué trimestral? Porque estoy 1, 9, 4, 3, porque estoy contando en trimestre. Me estoy metido en mi préstamo.
Vale. Ah, ya hicimos un cálculo. Vamos a suponer que tú supones que el mío es correcto. Vamos a suponer que yo lo hice por el prospectivo. Haz tú este para que veas. Sí. Vale. Yo hice ¿Qué el has hecho? ¿Cuál has prospectivo. hecho? El prospectivo. Vale. Vale, ahora me da 28.930,65. Siempre va a haber alguna diferencia por los cálculos y tal, pero eso es más o menos lo mismo, ¿no? Ahí me ¿A ti qué dio te haya dado? 28.931,16. Bueno, el que me dio Vale. aquí, tú lo Bueno, viste. Ay, a ver, a ver. sí, veintiocho pero no mil me la novecientos apunté. treinta con 78 ese. Vale. No, que es que yo tengo anotado en Vale. mi cuaderno. Yo trabajé con una cifra más. Yo trabajé con, yo trabajé aquí, en vez de aquí, trabajé con 1.9427. Ya. Entonces, claro, por eso que me dan ligeramente distinto. Pero este es el que tengo anotado en el cuaderno. Pero aquí está el que me da con la tasa de interés que tú y yo estamos trabajando. 28.930,78. ¿Cuál es la diferencia? Nada. ¿Te estás convenciendo? ¿Dónde estás teniendo Sí, la sí, sí, dificultad? ya Que lo te estás entiendo. dejando liar por el problema. Concéntrate en tu préstamo ya, Ya, concéntrate en tu por préstamo el tiempo. y entonces si son mensuales, ya tú sabes que son 12 cuotas al año, si son trimestrales son 4 y la empiezas a contar y entonces tú vas a ver cuando te piden y tú vas cuántas cuotas he pagado y cuántas me faltan por pagar. Ya. Que lo de los tiempos lo llevo, o sea, lo demás lo entiendo genial, pero los tiempos me hago mucho lío. No sé por qué, pero Bueno, fíjate tú, ¿qué hacemos? Ya está, ese era el problema. Te pones a ver, tampoco es que son, después que uno ujú, lo, lo, a ver, si nunca los has hecho, por supuesto el examen va a ser muy difícil, pero después que tú le agarras el golpe, o sea, yo creo, honestamente, que la cátedra, tomando en cuenta las guías de problemas que saca, la cátedra más o menos el examen está a nivel de, no sé si de lo que ella da o explica, pero está a nivel de los problemas. Es- o sea, ustedes tienen el tipo de problema que los ilumina para poder hacer. El examen, yo vuelvo a insistir, no estaba difícil, suponiendo que has hecho los problemas.